Todos sabemos que el PRI ha sido la mayor escuela de corrupción de la clase política, no solo en el Estado de México, sino en todo el país. Desde el siglo XX, sus mejores discípulos pues, han sido prácticamente casi todos los partidos. Aún existen vestigios intactos, incluso en el Edomex, que llegan a contaminar muchos de los aspectos de la vida social. Muchos políticos, estos políticos que de manera patológica, de la noche a la mañana, amasan extraordinarias fortunas a costa del erario y de las relaciones de poder que ejercen. La palabra corrupción viene del latín corrumpere, que significa que algo o alguien se está descomponiendo física, psicológica o moralmente. La corrupción es la utilización abusiva del poder para sacar provecho privado, personal, como el enriquecimiento propio o de terceros. La corrupción, por tanto, es un comportamiento ilícito que muy excepcionalmente el sistema de justicia se ha atrevido a sancionarlo, a penalizarlo. Existen 3 procederes ilegales vinculados a la corrupción, muchos otros, pero principalmente el cohecho, el nepotismo y el peculado. La presente administración del Estado de México ha puesto como uno de sus principales objetivos el combate a la corrupción y ha hecho importantes esfuerzos para lograrlo. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es una dependencia creada para prevenir y combatir los actos de corrupción en la administración pública. Y el día de hoy estarán conversando con nosotros para ayudarnos a entender estos aspectos sobre sus funciones, objetivos. Claudia Hernández, ella es presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Y también nos acompaña Víctor Romero, secretario técnico de dicho sistema, para dar pie a conversar. Le invito a que veamos una cápsula que nos va a introducir sobre estos aspectos. Adelante. El capítulo mexicano de la Cámara Internacional de Comercio recordó que el impacto económico de la corrupción en México es equivalente a más de 500,000 millones de pesos anuales. Según datos del INEGI, este monto representa aproximadamente 5% del Producto Interno Bruto del país. En el Estado de México, el costo de la corrupción por ciudadano ascendió a 3,800 pesos. Mientras que el costo total a consecuencia de la corrupción por pagos, trámites o solicitudes de servicios fue por 11,910 millones de pesos. Ante este panorama, en 2015 fue creado el Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, con el objetivo de establecer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Complementariamente, en febrero de 2025, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, firmó un convenio inédito con los 125 municipios mexiquenses para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, alineado con el primer eje del Plan Estatal de Desarrollo, Cero Corrupción, Gobierno del Pueblo y para el Pueblo, Estado de Derecho y Austeridad, y convirtiendo al Estado de México en la única entidad federativa que obliga a cada uno de sus municipios a contar con un sistema municipal anticorrupción. Claudia, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. La gobernadora Delfina Gómez, al inaugurar el seminario Fiscalización, Avances y Retos en el Estado de México, fue contundente al afirmar que ella refrendaba su compromiso contra la corrupción y contra el nepotismo. ¿Qué comentarios merece esta afirmación, digamos, a casi 2 años del inicio de su gestión? Muchísimas gracias, Bernardo, por esta gran oportunidad. Muchísimas gracias. Y pues efectivamente este refrendo o este mensaje que nos dio la gobernadora en este evento en materia de fiscalización viene en armonía. Recordemos que desde el Plan de Desarrollo del Estado de México se cuenta con el eje 1, que justamente es dentro del marco de gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, cero corrupción, combate directo a la corrupción.
Entonces, este mensaje me parece importantísimo, pero además coherente. ¿Por qué? Platicarle que hace algunas semanas nuestra gobernadora encabezó la suscripción de un convenio de colaboración con los 125 ayuntamientos, enfocado a la prevención de la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, desde el Poder Ejecutivo vimos cómo hizo un llamado no solo a la ciudadanía, sino a las presidencias municipales y a sus respectivos cabildos para que desde lo local trabajaran en la prevención y combate de la corrupción. Otro ejercicio interesantísimo que me parece importante difundir es que nuestra gobernadora tiene su representante en el comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que es la Secretaría de la Contraloría. A través de la Secretaría de la Contraloría, en conjunto con el Comité de Participación Ciudadana, el órgano superior de fiscalización, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el órgano garante en materia de transparencia, es decir, el INFOEM, y el Consejo de la Judicatura, como representante del Poder Judicial, acordaron y estamos llevando a cabo actualmente un programa de capacitación integral para sistemas municipales anticorrupción, con la intención justamente de darle cumplimiento a este plan de desarrollo estatal, a este refrendo que hizo la gobernadora en el evento de fiscalización y finalmente, y no menos importante, a la ley del sistema anticorrupción. Muy bien, muchas gracias. Víctor, no podemos ocultar que la corrupción en el Estado de México ha sido como el aceite de esta gran maquinaria y que durante décadas pues los gobiernos en turno pues han hecho sobornos, financiamientos ilícitos, cohechos, tráfico de influencias, nepotismo, en fin, hay una larguísima lista de estos eventos. Yo quisiera preguntarte hasta dónde, si hay herencia, por supuesto que hay algunas actitudes que son heredadas, y hasta dónde de qué tamaño más bien es esta, digamos, herida que tiene la entidad. Muchas gracias, don Bernardo. Qué gusto saludarle a usted, a su auditorio. Pues mire, el tema de la corrupción es un tema global, es un tema que impacta en todo el mundo. Precisamente por eso hay convenciones internacionales, precisamente por eso los tratados internacionales tienen capítulos anticorrupción. Tal es el caso del TEMEC, tiene un capítulo específico de anticorrupción. En el caso de México, pues obviamente ha sido un tema que ha flagelado a nuestro país por décadas. En el Estado de México, pues no es tema menor. El Estado de México, dado el alcance, dado la magnitud del número de ciudadanos, 18 millones de habitantes, entonces obviamente es un tema que lastima. Precisamente hoy quisiera yo mencionar que en este 2025, a 8 años de que la ley del sistema anticorrupción del Estado de México y municipios cumplió años, 10 años a nivel nacional de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, podemos decir que en el Estado de México vamos por el camino correcto. ¿Y por qué lo digo? Usted ya lo mencionó y la maestra Claudia Margarita, la presidenta. En el Estado de México tenemos algo muy importante que no tienen muchos estados del país, que es voluntad política. Y voluntad política al más alto nivel. ¿Cómo se demuestra esto? Pues nada más y nada menos como lo comentaron. Nuestra gobernadora ha hecho nada más y nada menos que del eje 1, denominado Cero Corrupción, Gobierno del Pueblo y para el Pueblo, uno de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 2023-2029. Si eso sumamos que tenemos una política estatal anticorrupción en sintonía con el Sistema Nacional Anticorrupción, es como si tuviéramos dos grandes brazos que están enfocados hacia el mismo objetivo, que es combatir la corrupción. ¿Por qué hablo de dos grandes brazos? Porque recordemos que el Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, que baja del aspecto nacional, es decir, es como si fuera un espejo, es un órgano de Estado. ¿Qué significa esto? Que está integrado, representado por los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así también como los organismos autónomos encargados de materias de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Muy bien, vamos a abordar este punto posteriormente, me parece interesante. La propuesta es ir un poco de lo general y bajar, aterrizar en lo particular. Exacto. Ya nos ha planteado
claramente que hay una voluntad política expresa. Además hay que recordar que fue una de las grandes promesas de campaña que tuvo la maestra, por lo tanto esta administración está muy enfilada hacia ese tema. La corrupción es una perversión profunda, arraigada, sobre todo en gobiernos, y es sobre todo una perversión que deforma o empequeñece la autoridad, ¿no? Sobre todo cuando esto es... Sin embargo, hay veces donde la corrupción es tan continua, que se banaliza, se normaliza, ¿no? Y nos hacemos insensibles como sociedad. En Italia, que es, digamos, un país donde hay muchos escándalos de corrupción, ya la gente actualmente ya no se espanta de estos elementos. Yo quisiera preguntarle entonces a usted, ¿cómo con los gobiernos de la Cuarta Transformación se está impulsando acciones correctivas para poder enfrentar? Ya lo estaba adelantando, hay una voluntad política, claro, pero de la voluntad política pasemos a los cómo, ¿no? Y a los qués. ¿Qué es lo que está haciendo el actual gobierno? Muchísimas gracias. Pues desde Ciudadanía, desde el Comité de Participación Ciudadana, lo que vemos, por supuesto, es una evidente voluntad política, pero es interesantísimo porque es una voluntad política muy preventiva. Si recordamos, la corrupción entendida como este abuso del poder público para beneficio privado, desde el nacimiento de la ley hace 8 años y el diseño institucional del propio sistema estatal anticorrupción está muy enfocado a la parte punitiva, lo cual es correcto, es interesante, pero había una gran área de oportunidad, que es la parte preventiva. Entonces, me parece que esta iniciativa de la 4T de trabajar mucho con tema de valores, de entrada el poner la corrupción en la conversación pública ya es un avance, ¿no? Ya que la ciudadanía, que las mexiquenses y los mexiquenses estemos hablando de esto en este momento, es un avance importantísimo. Luego, recordemos, y a propósito de lo que abundaba nuestro secretario del sistema, según la última encuesta de calidad gubernamental, a los mexiquenses nos cuesta la corrupción la cantidad de 3,801 pesos en trámites y servicios, dando un total de 11,910 millones a nivel nacional. Luego entonces, con estas cifras y tener estas herramientas preventivas, esta voluntad política de trabajar desde lo local, lo cual es importantísimo y un cambio importante también desde los gobiernos de la 4T, es el brazo, como bien decía el secretario, que nos hace falta, que no se vea la prevención de la corrupción como algo inocuo, al contrario. Necesitamos trabajar en la prevención para evitar esto muy bien usted señalaba de que hay actos que ya no se ven como corruptos, que se le conoce como ceguera axiológica, ¿no? Están tan normalizados que desde Ciudadanía no los castigamos, al contrario, podría ser que los emulemos, ¿no? Exactamente, por esta falta de conciencia cívica, que es lo que se está trabajando desde la prevención. Muy bien, pues varias generaciones de funcionarios corruptos, funcionarios que se han enriquecido. En el Estado de México tenemos una colección muy bien, digamos, estudiada, pero hay nuevos actores en el entramado de la corrupción. Son empresarios y una especie de una lógica media perversa, ¿no? Hay muchos políticos que hacen negocios y empresarios que hacen política, ¿no? Y quizá el extremo está en Estados Unidos con Trump, ¿no? Un magnate que se dedica a hacer los negocios, quizás Salinas Pliego en el caso de México. La cuestión es que está también el crimen organizado que está entrando en estas, digamos, en estos entramados de los tejidos gubernamentales y sociales que hacen más complejo el tema de la corrupción. ¿Cómo ve esto de estos actores emergentes en la cuestión de la corrupción en el Estado de México? Claro. Miren, el tema del combate a la corrupción debe de atenderse de manera integral, con una visión de 360 grados. Es decir, no podemos focalizar nada más a algunos actores. Cierto es que tenemos muchos ejemplos, como usted menciona, en donde pueden haber casos de enriquecimientos ilícitos, de grandes redes de corrupción, la llamada corrupción estructural, que precisamente funciona al más alto nivel en redes. Y obviamente cuando tú estás encargado de proponer
estrategias anticorrupción lo tienes que hacer en primer lugar de manera integral, con un enfoque de 360 grados y además tomando las mejores prácticas internacionales. Usted lo comentó, el caso de Italia. Italia es un país que nos ha demostrado el gran avance que ha tenido. Recordemos que Italia sufrió muchos años el tema de las mafias y muchos años, algo que de hecho en fechas recientes estuvieron ellos en algunos eventos del Sistema Nacional Anticorrupción y con nosotros, platicándonos cuál es la estrategia anticorrupción que ha hecho Italia. Y menciono algo muy rápido, ellos se enfocan en la prevención, así como nosotros estamos focalizando. Un éxito que ha sido para varios países de Europa y para otros más es el tema preventivo. ¿Y cuál es el punto clave ahí? Una cultura cívica. Dicen, desde las primarias a los niños les enfocamos y los educamos con valores éticos. Número 2, una mejora regulatoria enfocada a tener menos regulación, menos leyes, más claridad para que sea entendible. Y tercer lado, combate a la impunidad. Entonces son los 3 grandes ingredientes. En el caso del Estado de México comentaba que vamos por el camino correcto porque tenemos voluntad política y que tenemos otra cosa técnica. Es decir, hemos hecho en estos 8 años, hemos logrado poner cimientos sólidos enfocados precisamente al combate a la corrupción. Vuelvo al tema, con prácticas internacionales y también, ¿por qué no decirlo?, que nuestro Estado se constituye también como un ejemplo de mejores prácticas ya para otras entidades del país. Entonces, entiendo lo que usted me dice, efectivamente el tema de la corrupción se ve reflejado luego de manera muy importante en las escalas de la corrupción estructural, con empresarios del más alto nivel que obviamente se han enriquecido, sin poner nombres obviamente, y también con políticos, ¿por qué no decirlo? Este es un tema donde la política y el sector empresarial a veces convergen. Y entonces en ello estamos trabajando. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a una pausa. La tarea no es fácil. El reto es monstruoso, es monumental, grande y está muy enraizado en la historia política, en la cultura, en las relaciones sociales, digamos en el humor, por así decirlo, social, que hay que erradicar, porque corrupción es ante todo, sobre todo, la pobreza. Los que pagan la corrupción es la gente pobre. Vamos a una pausa. Le recuerdo que usted está aquí en El Hilo Negro. Regresamos al Hilo Negro, estamos conversando con Claudia Hernández y con Víctor Romero, presidente del Comité de Participación Ciudadana, Claudia, y Víctor, secretario técnico del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios. Yo recuerdo al Papa Francisco, que sobre todo tenía una sensibilidad muy grande al tema de corrupción. En algún momento llegó a ser muy duro al decir que ¿cómo era posible que un funcionario corrupto le diera pan a sus hijos? Era un pan sucio, era un pan contaminado, ¿no? Y esto es muy fuerte. Para Francisco hay una perspectiva de distorsión, ¿no?, sobre todo de las élites que conducen la sociedad y conducen a la sociedad sobre todo a perder el respeto social. En numerosas ocasiones, en homilías, en viajes, ¿no? Y no le quiero hacer propaganda, ya está muerto, o sea, no. Bergoglio planteaba que la corrupción es una degeneración de la forma de vida que conduce a la fractura del sentido de autoridad. Los principales afectados, como decía al final, son los pobres, sin duda alguna. Francisco reprocha la corrupción es un cáncer. Es como un cáncer social que debe ser erradicado del tejido social, con un comportamiento de una mayor sensibilidad ética, de una mayor educación en valores morales, con leyes y ahora con capacitación preventiva, ¿no? Y incluso formar una nueva clase, tanto de políticos como una nueva clase de ciudadanos, más activos, más fuertes. Pero ahora bajemos y
Víctor, nos gustaría mucho que nos conversaras sobre el sistema anticorrupción estatal. ¿Cómo Claro. surge y cuáles son sus funciones? Claro, muchas gracias. Pues bueno, ya comentamos que el Sistema Nacional Anticorrupción, lo quiero enmarcar primero porque de allá deriva de un esquema nacional incorporado precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Surge como una gran instancia de coordinación entre diversas autoridades de los 3 poderes y organismos autónomos encargados de la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción, actos de corrupción, así como la fiscalización de los recursos públicos. Después, este sistema, 2015, se tiene que replicar en todo el país. Y es así como en el Estado de México en 2017 se tiene la ley del sistema anticorrupción del Estado de México Municipios. Ha sido un tema interesante cómo se conforma. Pues imaginemos 4 grandes bloques. En primer lugar, el Comité de Participación Ciudadana, integrado por 5 ciudadanos destacados, ciudadanos técnicos, destacados en el tema de la transparencia y del combate a la corrupción y en otras cuestiones más que van enfocadas a la ética pública y demás. Por otro lado, tenemos al Comité Coordinador, que ya mencionó la presidenta, cómo se encuentra integrado por 6 instancias del Estado y por la representación de un ciudadano, una ciudadana en este caso, la presidenta, que es quien hoy en día asume ese liderazgo. Tenemos los sistemas municipales anticorrupción y aquí quiero enfocar que es algo muy importante, destacar que en el caso del Estado de México somos el único Estado en el país, el único, obligado desde la propia Constitución a contar con sistemas municipales anticorrupción. El legislador convino que así tenía que ser en el caso del Estado de México, y qué mejor, porque desde la propia doctrina de la ciencia política sabemos que el municipio es el lugar en donde se da la primera relación entre gobernantes y gobernados. Y tenemos una figura más que es el sistema estatal de fiscalización. Entonces, estos 4 componentes forman todo el sistema anticorrupción. Y de ellos tienen una secretaría ejecutiva, que en este caso un servidor es quien la representa, para dar una labor meramente técnica de apoyo. Generar, proponer los mejores insumos, políticas públicas, estrategias en materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas, transparencia. ¿Para qué? Para prevenir, detectar y sancionar faltas de corrupción, hechos de corrupción y fiscalización de recursos públicos. Muy bien, Claudia, como presidenta del Comité de Participación Ciudadana, cuéntanos cómo se articula. Ya nos ha planteado como la estructura general, Sí. las áreas. Ahora, ¿cómo esas áreas, digamos, trabajan, se coordinan? Y sobre todo poniendo el foco en los municipios, que es algo que, como bien ha señalado, distinto. Es una tarea propia del Estado de México, además con una cantidad impresionante de municipios que tenemos. Sí. ¿No? Claro. Sí. Muchas gracias, don Bernardo. Pues platicarle, efectivamente, hacíamos un análisis de la ley justo porque el 30 de mayo cumplió 8 años de su publicación en nuestra Gaceta. La esencia del Comité de Participación Ciudadana y de que presida el sistema es justamente la coordinación. Decíamos, la palabra coordinación se repite en la ley 26 veces. ¿Ello qué implica? Implica que la persona ciudadana que presida el sistema anticorrupción del Estado de México tiene como función esencial justamente vincular a la ciudadanía para que las mexiquenses y los mexiquenses tengamos injerencia en la toma de decisiones de política pública en materia de prevención, detección y sanción de actos y hechos de corrupción y faltas administrativas. ¿Cómo logramos esa coordinación con los sistemas municipales? Que es muy interesante porque, como bien lo comentaba nuestro secretario, somos la única entidad federativa que desde el diseño legal tenemos la obligatoriedad de los 125 sistemas municipales anticorrupción. Lo que hacemos es coordinarnos con los sistemas municipales distribuidos, y así lo establece la ley, de manera similar a los distritos judiciales. Es decir, los sistemas municipales anticorrupción forman parte del sistema estatal anticorrupción con el mismo nivel, es decir, no hay jerarquía. Tenemos exactamente el mismo nivel, tanto el estatal como los municipales, lo cual me parece un gran acierto de la ley, porque sabemos que es en estricto respeto a la autonomía municipal, pero tendrán que concurrir en el sistema a través de su distribución en los 18 distritos judiciales que establece el Poder Judicial. De modo que las decisiones plenarias, si lo podemos llamar así, del sistema, tendrán que tomarse tanto por los integrantes y las integrantes de los sistemas municipales anticorrupción,
el sistema estatal anticorrupción en sí del que forman parte y el sistema estatal de fiscalización, que bien comentó el secretario, y el comité coordinador. Todos esos componentes tendrán que concurrir para la toma de decisiones desde nuestro sistema estatal. Muy bien. Claudia, en el segmento anterior comentaba que uno de los cohechos, digamos, más lamentables en términos de corrupción son las ventanillas, Sí, ¿no? Donde se da. Sí. Ustedes tienen tipificado los principales, podríamos decir, actos de corrupción que la ciudadanía se enfrenta ante la autoridad pública. ¿Cuáles serían estos? Claro. Bueno, yo nada más quisiera, si me permite, retomar un tema muy importante, lo comentó la presidenta de los municipios. Comentar que al día de hoy tenemos 122 de 125 sistemas municipales anticorrupción instalados. Nada más nos faltan Aculco, Chiconcuac y Chalco al día de hoy. Es decir, es un gran logro tener 122 de 125. Por otra parte, comentar que, miren, el tema de los trámites empresariales y todo ello, tenemos un análisis que próximamente vamos a dar a conocer algunos datos. No quisiera yo adelantar algo, hay que ser muy cuidadosos con todo esto. Claro. Porque precisamente nosotros nos estamos enfocando mucho en una estrategia muy ad hoc como la que maneja la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocado a que la plataforma digital estatal que tenemos en el Estado de México, y que además es un referente nacional, se constituya como una gran instancia de inteligencia anticorrupción. Entonces, va a haber datos interesantes, pero en este caso yo quisiera reservarlos para una vez que ya el Comité Coordinador así lo autorice. Muy bien, pues llegamos prácticamente a la recta final y me gustaría un minuto, comentario final de un minuto, Claro. pero más bien prospectivo, ¿no? Como la pregunta, ¿es posible erradicar? ¿Y cuánto tiempo podríamos tardar para erradicar este lastre que tenemos en nuestra cultura política, en nuestra actividad? ¿Podemos comenzar con usted, Presidenta? Claro que sí. Muchísimas gracias, don Bernardo. Pues desde sociedad civil, desde academia, decimos que no es posible acabar con la corrupción. La corrupción, al ser parte de un problema público derivado de la interacción social, puede estar ahí, ¿no? Es susceptible de que se presente. Sin embargo, sí podemos, por supuesto, tener los diseños institucionales correctos para combatirla y para disminuirla al mínimo. Es decir, podrá estar ahí susceptible, latente, pero corresponde a la ciudadanía, a las instituciones, al servicio público, hacer lo que cada uno de nosotros tenga en su cancha para tenerla controlada al mínimo posible. Es una responsabilidad de todas y de todos. Estamos hablando de un mecanismo de corresponsabilidad, en donde cada uno de nosotros haga y nosotras haga lo que le corresponde. Entonces, recapitulando, pensaría que no podemos acabar con la corrupción, pero sí necesitamos y debemos, como un deber además ciudadano, hacer lo que nos corresponde para disminuirla al mínimo. Muchísimas gracias por su presencia aquí, Gracias. Claudia. Don Víctor, su apunte final. Pues yo diría que desde la técnica es posible disminuir y controlar la corrupción. Tenemos ejemplos en el mundo. Los índices de medición de transparencia internacional así nos reflejan que países que hace algunos años estaban en niveles de corrupción muy altos, hoy han mejorado. Debemos de trabajar hacia eso. Es un trabajo conjunto, coordinado, entre todas las autoridades, entre los ciudadanos, y yo creo que va a ser posible tener resultados sobresalientes, pero en el mediano y en el largo plazo. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia acá y como estamos viendo, pues es un problema muy complejo que probablemente se requieran de diversas generaciones, pero hay que empezar a sortear las bases, a fundamentar cambios y caminos para poder lograr un entendimiento y sobre todo aquí lo que me queda claro después de esta conversación, la participación ciudadana. Sí, Totalmente. usted que me está viendo, usted es un actor importante para disminuir y que va desde el cohecho con la policía, desde la denuncia, desde una cultura distinta. Así es que, muchas gracias. Gracias. Y le invito a que nos veamos la próxima semana aquí en El Hilo Negro.